Bueno, continuando con el desarrollo cognitivo y las particularidades del desarrollo psicológico en la edad escolar, necesitamos primeramente entender algunas ideas clave. ¿Cuáles ideas clave son importantes? Vamos a empezar por esta idea de que el desarrollo cognitivo se tiene y debe ser comprendido en el contexto sociocultural, porque nosotros como humanos prácticamente después de nacer vamos a alcanzar una habilidad increíble para comunicarnos mediante el lenguaje. Vamos a utilizar y vamos a inventar instrumentos para solucionar problemas. Vamos a comprometernos en acciones flexibles de cooperación con otros. Vamos a aprovechar la experiencia y las invenciones de nuestros antepasados. Vamos a enseñar y vamos a aprender de los demás. Y además vamos a planificar acontecimientos que aún no han sucedido, es decir, vamos a irnos al futuro. Vamos a reflexionar sobre las perspectivas que otros seres humanos han abordado. Vamos a analizar nuestro pasado, nuestra situación. Vamos a sentirnos también orgullosos de lo diferente que hemos sido con relación a otros animales. A lo largo de la investigación en psicología, siempre hemos estudiado los problemas que están relacionados con el desarrollo humano para conocer principalmente en qué consisten nuestras destrezas y las actividades que son exclusivamente humanas. Y con esto poder también saber no solamente qué es exclusivo del ser humano, sino también qué tenemos en común con otros animales. Cómo se transforman tan rápidamente nuestras destrezas que inicialmente son altamente indefinidas, altamente inmaduras. Es decir, cuando vemos a un recién nacido, principalmente es un ser con un nivel de desarrollo, con un nivel de determinación bastante desdibujado. Hay una amplia, digamos, libertad para el desarrollo. Sin embargo, este bebé humano termina siendo el adulto que somos. Principalmente para contestar a esta pregunta, básicamente debemos empezar a pensar sobre nuestra naturaleza humana, la capacidad que tiene nuestra naturaleza humana de ser educada. Y en ese sentido, cómo las actividades que realizamos y las características de nuestro medio son aspectos clave para esta determinación. Todas las teorías van a reconocer que la educación como la naturaleza son necesarias, aunque en mayor parte los intentos de conceptualizar el proceso de desarrollo se han centrado principalmente en algunos de estos dos aspectos. Y en este abordaje vamos a darle un mayor acento al aspecto ambiental. En las últimas décadas, el desarrollo cognitivo del niño se ha dominado siempre, básicamente por una perspectiva individual en la construcción de la realidad. Por ejemplo, de acuerdo con Danny Wolf, uno de los autores, digamos, de referencia, nos va a plantear que siempre eh, va a haber un énfasis individual que se va a derivar en variadas fuentes que van a depender principalmente de la cultura. Por ejemplo, cuando hemos abordado eh, las características de una cultura o entendemos, digamos, la participación que tiene una cultura, esto nos va a permitir entender un poco el contexto social de lo que significa para ese individuo el logro que ha realizado. En ese sentido, por ejemplo, si estoy en un contexto social en el que es necesario llevar unas vacas a pastar,
y ese es el logro, digamos, individual que debo alcanzar, voy a ser muy valorado si logro hacerlo, mientras que en otro contexto social distinto, quizás el logro individual esté más en el ámbito de otro tipo de objetivo, otro tipo de problema. En este sentido, el acento en lo individual, básicamente, pues ha estado más que nada relacionado es desde una perspectiva piagetiana en un enfoque del desarrollo, pues, casi como un desarrollo social, es decir, sin mucho contexto, sin mucha importancia sobre la participación que puede tener el otro, lo social, y por ende, digamos que lo que vamos a entender aquí es un poco el por qué, digamos, este acento individual que plantea Piaget. Quizá podríamos pensar en que la formación que tenía como biólogo, pues él, digamos, tiene una pregunta que va a ir relacionada con el origen y el desarrollo del pensamiento científico, característico de la ciencia moderna. Y en este sentido, la teoría de Piaget va a señalar que los avances cognitivos del individuo van a suponer adaptaciones al medio que incluyen el medio social. Se esfuerzan fundamentalmente por entender cómo el mundo cobra sentido para el individuo. Ese mundo genérico, aún no explorado y que puede ser abordado de forma común para todos los individuos. Es decir, todo ser humano aborda este mundo de la misma manera. Esta teoría piagetiana pues despertó un gran interés en Estados Unidos y principalmente debido a esta caracterización de estadios del desarrollo individual que convierte, digamos, al desarrollo o al estudio del desarrollo en un estudio basado en las etapas, principalmente. En primer lugar, los psicólogos de Estados Unidos principalmente se van a dedicar a verificar por sí mismos los fenómenos que Piaget describía, como por ejemplo, un niño de 5 años cree que la cantidad de agua cambia cuando se vierte en un recipiente de forma diferente. Sabiendo, nosotros sabemos, y ustedes lo pueden comprobar, tomamos la misma cantidad de agua, pero la ubicamos en distintos recipientes y podemos preguntarle a niños pequeños si creen que hay más o menos agua. Nosotros sabemos que es la misma cantidad, pero si el recipiente cambia, el niño va a pensar que hay más o menos agua. Cuando los fenómenos son comprobados, muchos investigadores americanos intentan desafiar esta teoría pelletiana, demuestran que el niño puede ir mucho más allá de este pensamiento preoperatorio a edades más tempranas. En este sentido, por ejemplo, mmm, Piaget no fue muy comprendido por los investigadores americanos y erróneamente se asumió que consideraba solo el individuo a expensas del medio. De hecho, Piaget se fijó más en el individuo que en los aspectos del mundo que el niño trata de entender, o en cómo el mundo social contribuye al desarrollo individual. Piaget asumió que las actividades cognitivas del niño son comunes a diferentes problemas, sin que sea necesario considerar lo específico de cada problema. El hecho de que determinados niños no razonasen de modo uniforme en problemas que son lógicamente similares introdujo algunos problemas en el marco de su teoría. Se ha demostrado en muchas ocasiones que la forma de los problemas incide en el razonamiento del niño y de cómo éste va a realizar una actividad cognitiva sobre ellos. Por ejemplo, si quieren profundizar, podrían revisar un texto sobre el desarrollo tomado en serio de Carmilov F. Smith. Son, digamos, un buen ejemplo. Entonces, y también, digamos que las críticas que hace uno de sus discípulos a Piaget, que es Jerome Brunner, en donde Brunner
básicamente va a estudiar si hay diferencias contextuales en la teoría, digamos, piagetiana. Es decir, Piaget defendía que todos los niños resuelven los problemas de la misma forma, que no importa el contexto, no importa la cultura y no importa tampoco el problema a resolver. Eh, Principalmente entonces Brunner lo que va a hacer es ir al África, a una comunidad de recolectores de semillas y va a plantear la tarea de clasificación. Entonces los niños vieneses clasificaban cuadrados, triángulos por distintos tamaños, colores, formas, ¿cierto? Ante esta tarea, los niños recolectores africanos no podían realizar la tarea. Cuando reporta los resultados, la comunidad europea confirma que las personas o los afro eh, son personas poco inteligentes. Esa es, digamos, la conclusión europea. Sin embargo, Brunner observa que la comunidad es una comunidad recolectora de semillas. Entonces plantea la misma tarea de clasificación, solo que esta vez en vez de utilizar una tarea natural para un niño vienés, plantea una tarea natural para un niño africano y pone la tarea de clasificación de semillas. Allí los niños logran clasificar las semillas, obteniendo desempeños iguales a eh, a las de los niños europeos. ¿Qué hace Brunner a continuación? Brunner lleva las semillas a los niños vieneses y pone la misma tarea de clasificación. Los niños vieneses con las semillas no saben qué hacer, no saben cómo clasificarlas. En este sentido, con estos hallazgos, Brunner llega a donde Piaget a decirle que es necesario incluir el contexto, es necesario incluir la cultura, es necesario incluir el problema a resolver. Dado que Piaget no da su brazo a torcer, entonces Brunner va a plantear una teoría aparte, que es la teoría que vamos a mirar como referente, digamos, dentro de el abordaje de las características psicológicas de la escolar. Y en ese sentido, entonces, principalmente retomando un poco este desarrollo cognitivo en el contexto sociocultural, Piaget se va a enfrentar a unas diferencias en el razonamiento del niño en relación con problemas que lógicamente deberían ser resueltos en el mismo estadio. Y va a decir que esto, digamos, estas diferencias se pueden resolver, digamos, por una desfase. Sugiere que podían tener relación con algunas variaciones que están relacionadas con aspectos específicos del problema. Sin embargo, difícilmente puede considerarse a esta explicación una forma pues, que nos convenza a todos de delimitar la participación del medio en el desarrollo cognitivo. Además, la investigación piagetiana prestó muy poca atención al papel que desempeña el mundo social en cuanto a la estructuración de la realidad o a la ayuda que el niño requiere para atribuir a esta realidad un sentido. Por ejemplo, si yo crezco en un lugar donde me dicen que el agua no se llama agua, sino que se llama, no sé, tata, por ejemplo, yo creceré creyendo que el agua la nombro como tata. Y a esto, digamos, es en lo que nos vamos a concentrar el papel o el elemento del contexto sociocultural para el desarrollo cognitivo. Es decir, abordar a los niños en esta etapa como aprendices del pensamiento. En ese sentido, entonces, mmm, prácticamente el contexto, ¿sí? El contexto de la investigación piagetiana prácticamente supone un niño que se asume como prácticamente alguien que inventa operaciones para comprender una realidad física
definida en términos lógicos, mm, principalmente con relación a la característica, digamos, del problema. Aunque Piaget especula sobre el papel de los factores sociales y especialmente sobre la interacción entre iguales en la niñez, su gran aporte y su grueso, digamos, de la teoría de su investigación no tiene en cuenta en qué medida la realidad que el niño conoce tiene una estructura social o de qué forma la interacción del niño con sus compañeros contribuye al desarrollo cognitivo. Por eso nos vamos a ocupar un poco de esto. Del mismo modo, la versión de la teoría de Piaget tuvo un papel preponderante en Estados Unidos. Fue asimilada por gran parte de la comunidad científica internacional y, por ende, prácticamente el niño fue estudiado como un sujeto aislado. El hecho de fijarse en el niño aislado, aprendiendo de forma espontánea destrezas y estrategias de carácter general, cuando decimos esto, queremos precisar principalmente que es asumir al niño como si el desarrollo proviniera de adentro hacia afuera, sin necesidad de una estructura social que le dé sentido. Entonces, principalmente esta asunción, digamos, del niño aislado, del niño en solitario, es lo que caracteriza la investigación sobre el desarrollo cognitivo realizada desde la investigación en Estados Unidos principalmente. Los debates estaban centrados en torno al tema de si el niño posee o no destrezas sofisticadas, a las que se atribuía una utilidad general como una especie de o una suerte, digamos, de herramientas cognitivas con las que el niño cuenta. Por ejemplo, se investigaban cuestiones relacionadas con la edad en la que es capaz de repetir el material que debe recordar, el número de elementos que genéricamente el niño puede percibir, qué conceptos puede entender, por ejemplo, clasificar en relación a algunos criterios, pero interesaba muy poco aquello que se clasificaba, memorizaba o percibía, con qué propósito y bajo qué circunstancias, o sea, ¿para qué clasificar? ¿Para qué memorizar? En ese sentido, entonces, lo que importaba era descubrir, desde la perspectiva piagetiana un poco, cuáles eran como esas disposiciones que venían de forma innata desde adentro, sin la necesidad de una participación social para dar sentido. Entonces, digamos que durante los últimos años, se ha reconocido ampliamente que los procesos cognitivos pueden variar en relación con el dominio del pensamiento y la especificidad del contexto de la tarea. Algunas investigaciones actuales nos señalan que un mayor dominio de las destrezas y un mayor conocimiento de dominios específicos van a tener más incrementos en la capacidad general. Es decir, que para nosotros asumir el estudio del desarrollo psicológico en un contexto particular, tenemos que tener en mente de qué dispone el niño en su contexto particular principalmente. Es decir, qué problema debe resolver, qué recursos dispone a nivel social también, porque así es como nosotros nos vamos a articular también. Por tanto, la profundidad, digamos, del estudio del desarrollo cognitivo va a estar delimitado en especificar el problema y que nosotros entendamos también cuál es la meta o el objetivo que se tiene o el para qué se está haciendo este problema, se está resolviendo, digamos, este problema. En este sentido, entonces, el lenguaje, la lectura, la escritura, el pensamiento matemático, básicamente los vamos a asumir como una función, o sea, una herramienta que sirve al niño para resolver sus problemas.
y en ese sentido tiene que estar conectado absolutamente todo el contexto de investigación y acción por parte de nosotros como psicólogos. El estudio, digamos, del desarrollo cognitivo cada vez se aproxima más a aspectos específicos de una actividad cognitiva. En lugar de asumir que las destrezas y problemas intelectuales son genéricos, estudiamos la naturaleza de forma específica. Este cambio de enfoque va a poner mucha atención en el contexto y en este sentido, la secuencia de desarrollo cognitivo se define en relación con el esfuerzo que el niño realiza como el problema que se ha planteado. Es decir, que al momento de nosotros observar un niño y plantear una situación problema, importa tanto que tanto ese problema es relevante, el niño domina, conoce, sabe a nivel contextual, ha tenido experiencia previa sobre ese problema, como también el aspecto contextual, es decir, en su historia. Este tipo de aproximación va a traer avances importantes para la comprensión del desarrollo cognitivo, pero va a limitar también la consideración del contexto a la estructura y las características de la tarea, a los dominios de conocimiento. ¿Por qué? Porque un análisis cognitivo y del contexto va a requerir características de la tarea y un acto cognitivo examinado bajo cuál es la meta de la actividad y cuál es el contexto interpersonal y sociocultural en el que el niño se desenvuelve. Por tanto, el propósito, digamos, del pensamiento que queremos esbozar es que actuemos de manera eficaz, que las actividades siempre sean de manera explícitas, ojalá, o al menos implícitas, pero idealmente explícitas, cuál es la meta de lo que hemos propuesto como problema o como interacción, como juego, digamos, siempre tener claro cuál es la meta. Y esta meta normalmente no es una meta definida abstracto, es una meta que está definida de forma social y cultural. Y hay unos medios dispuestos por parte del contexto cultural en el que el niño se ha desenvuelto. Hay cultura en el colegio, hay cultura en la familia, hay contexto social que va a determinar o va a imposibilitar o facilitar la realización de una tarea. Y esto, digamos, es importante de considerar. Por tanto, una de las características del desarrollo psicológico en la edad escolar tiene que ver con que reconozcamos cuál es la meta y que esa meta, recordemos que para poder alcanzar y también cómo ha sido definida, depende en gran medida de las características familiares, culturales e interpersonales en las que el niño se encuentra. La estructura del problema que el humano intenta resolver en toda nuestra ciclo, digamos, vital, desde la infancia hasta la adultez, siempre nosotros vamos a partir de un conocimiento de base que nos va a brindar algunos recursos para alcanzarlo. Vamos a tener algunas estrategias que van a ser algunas más o menos eficaces, pero que en últimas todas ellas son maneras de poder solucionar, que nos van a permitir entonces prácticamente darle valor, darle sentido a nuestra actividad. Quizás ser psicólogos trae un sentido que si bien decimos es individual, pero de fondo trae un sentido social. Nosotros estamos haciendo algo
para alguien que está a veces invisible, a veces lo hacemos por lo que hemos definido como valor, como algo importante en nuestra vida. Por tanto, los problemas que nos vamos a plantear, los instrumentos que vamos a utilizar para resolverlos, la estrategia o la táctica que vamos a asumir para poderlos resolver, van a ser construidos a partir del aspecto sociocultural, de la tecnología con la que contamos en este momento. O sea, si pudiésemos devolvernos 1000 años en el tiempo, quizás la técnica, la tecnología, las estrategias para resolver ciertos problemas son distintos, muy distintos a la manera que podemos resolver problemas actualmente. Por tanto, la resolución del problema se va a producir en una situación social. Por tanto, definir el problema en últimas es tener en cuenta la situación social que define y que da oportunidad para que podamos aprender del intercambio social. En este sentido, asumimos como característica al niño como un ser activo en el intento de aprender a partir de lo que observa, de su participación en las relaciones con sus pares, con algunos miembros que son mucho más hábiles de su grupo social, que llamaremos expertos. De este modo, los niños van a formar destrezas, van a tener habilidades que les van a permitir poder abordar esos problemas culturalmente definidos con ayuda de instrumentos sociales, instrumentos que están en el contexto de la actividad sociocultural. Por ende, digamos que una de las recomendaciones a las que vamos a tener en cuenta y por lo cual espero que si vamos entendiendo, diríamos, si tenemos que promover en Halloween un disfraz, ¿qué tipo de disfraz deberíamos de promover? Si queremos reconocer este desarrollo social del niño, deberíamos de ofrecer elementos que no están en la fantasía, es decir, volar, disfrazarme de Superman. ¿Qué tan real puede ser? La imaginación es distinta a la fantasía en el ámbito de que la imaginación está en el plano de la realidad. Si yo imagino una solución que está en el plano de la realidad, yo imagino volar y entonces invento un avión, que está en el ámbito de los hermanos Wright cuando plantearon el avión. Pero pensar que tengo superpoderes y voy a volar va a ser mucho más difícil. Entonces vamos a promover principalmente el juego simbólico de roles sociales. Es decir, si nos vamos a disfrazar, lo mejor es practicar las habilidades sociales de nuestra cultura. Si mi papá es médico, puedo practicar eso. Si me gustan los bomberos, si he visto los bomberos, la ambulancia, etcétera, disfrazarme entonces de algo mucho más real, menos fantasioso. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a intentar es que siempre tengamos un aspecto como claro, y es que mm, vamos como a precisar. El niño es un ser activo cuando está utilizando la guía social, ¿sí? Cuando está aprendiendo de cómo resolver un problema, cómo hacer una actividad, por ejemplo, aprender a cortar un árbol. Entonces mi papá me dice, bueno, pásame la mano y lo hacemos juntos y voy practicando, voy aprendiendo un poco cómo hago esto. Entonces soy un ser activo cuando utilizo la guía social.
Reconocer la importancia de las formas de organización implícitas y rutinarias de las actividades del niño. Es decir, una estructura social, clara, constante, casi como lo que denominaríamos hábitos, va a permitir una participación mucho más explícita en la actividad cultural que él va a saber entonces qué destrezas o qué habilidades necesita o requiere y cuáles no en su propio contexto, en su propia familia. Entonces, ¿cómo nos cepillamos, digamos, los dientes aquí en nuestra familia? Nos los lavamos 3 veces al día, una sola vez, nos demoramos cuánto tiempo. Todo este asunto es importante que esté muy claramente rutinario, que se hace siempre de alguna manera. Las variaciones culturales, tanto de las metas del desarrollo como de los medios por los que el niño va a adquirir conocimiento, mm, siempre, digamos, tenemos que tenerlos en cuenta. Digamos, ustedes cuando realicen una valoración, que más adelante vamos a abordar, siempre tener en cuenta el contexto cultural del niño, porque de ahí depende en gran medida cómo se ha entendido la meta y cómo se ha entendido las estrategias o habilidades a desenvolver. Por tanto, cuando el niño comparte con aquellos que le sirven de guías y compañeros, pues principalmente esto es a lo que debemos de prestarle atención, a esa calidad de esa relación. Y esta participación principalmente pues, se da a través de la interacción, del juego, de presentar claramente a alguien mucho más experto. O sea, si quiero aprender, estoy ahí en esa interacción, en esa discusión, en esa explicación, pero es una participación conjunta, es una observación activa, es una organización también de los papeles que el niño va a desempeñar. Por tanto, la participación guiada, digamos, es uno de los elementos clave, porque es la manera en cómo vamos a guiar la participación del niño en lo que denominaremos unas actividades culturalmente valiosas, como por ejemplo la escuela. La escuela, digamos, es un espacio valioso culturalmente. Tu hijo va a la escuela, tu primo, tu sobrino, tu amigo, tu vecino va a la escuela. Si no va, no es bien visto. Y ahí decimos entonces que eh, esta participación guiada le va a dar como una pista al niño de qué es lo que o qué actividades son culturalmente valiosas para que el niño pueda en esas actividades culturales convertirse en un aprendiz. Entonces es prácticamente como si la experiencia social humana respecto a cualquier cosa, por ejemplo, cómo preparamos sopa en esta casa y si eso se considera valioso. Entonces vamos a tener una participación guiada por parte del niño. ¿Quién va a hacer la participación guiada? El experto que va a orientar al niño y el niño va a tratar de aprender a hacer sopa. Por tanto, esta guía puede estar implícita o explícita y la forma de participar allí por parte de los niños y de los que están en el cuidado de los niños, pues puede variar. O sea, en algún momento yo lo haré de manera más explícita, menos implícita, etc. La participación guiada implica al niño y al cuidador o compañeros de dos tipos de procesos de colaboración. El primero es la construcción de un puente desde el nivel de comprensión y destreza que el niño muestra en un momento dado para alcanzar otros nuevos. Es decir, lo que denominamos una zona de desarrollo real. Es decir, ¿qué puede hacer el niño solo, sin mi ayuda? ¿Hasta dónde es capaz? Y en segundo, vamos a decir entonces que vamos a dar una organización y una estructuración de la participación infantil en las determinadas actividades que van a incluir cambios en la responsabilidad que el niño asume a través del desarrollo. Es decir, que con mi ayuda yo voy a poder direccionar qué tanto puede ir haciendo el niño. Por ejemplo, si yo noto que todavía no puede
tomar de un cristal agua, entonces yo no puedo pasarle todavía el agua con el vaso en cristal, sino que vamos a empezar con el vaso de plástico. Y eso, digamos, que usted lo han observado en nuestra cultura, en los seres humanos. Pasamos de un tetero, luego quitamos el tetero y pasamos a un vaso grande, fácil de agarrar, y luego eliminamos, digamos, ese fácil de agarrar y aparece un vaso de cristal. Todo ese asunto que ha ido sucediendo, que lo vemos ante nosotros, sino que a veces no sabemos observar, sucede. Y es una práctica que los niños como tal utilizan como guía recursos sociales, tanto el apoyo que ustedes van a ofrecer como el que ofrecen los cuidadores expertos para desempeñar cada vez papeles más especializados en una actividad de la comunidad. Y esa comunidad pues es la propia comunidad. Los que decíamos, ¿dónde esta persona, este niño es valioso? Porque para él, ¿cómo puede participar en esa actividad? Entonces, si la escuela es una comunidad valiosa para el niño, él va a querer saber cómo puede aportar y participar, cómo va a tener cada vez más responsabilidades acordes a su desarrollo. Por tanto, el proceso de participación guiada se fundamenta principalmente en la intersubjetividad. Los niños comparten qué les importa, qué les interesa y sus objetivos con compañeros que están en un nivel de desarrollo un poco más arriba, con niños más expertos, pares más hábiles, donde van a explorar y a superarse, van a interactuar. Gracias a esa participación guiada, en la que van a comprender cosas, van a resolver problemas junto con otros, los niños van a adquirir una comprensión y una destreza cada vez mayor para hacer frente a los problemas de su comunidad. Por tanto, vamos a tener algunos aspectos, digamos, clave dentro de este marco, digamos, de trabajo. El pensamiento se desarrolla, sí. ¿Cómo decimos esto de que este desarrollo se presenta? Principalmente vamos a pensar el pensamiento como un proceso de resolver problemas. Es decir, pensamos para resolver problemas. Y al desarrollarnos, nuestro desarrollo se traduce entonces en una mejor habilidad para resolver estos problemas. Por tanto, vamos a tomar siempre pues mejores soluciones, mejores comprensiones o explicaciones o perspectivas del problema. Y esto va a ir madurando de la par de la cultura local. Es decir, que mm, el hecho de que yo comprenda un poco mejor cómo resolver un problema o cuál es el problema va a permitir que mi cultura, mi comunidad se beneficie de esa mejor comprensión y nos nutramos mutuamente. Que yo al comprender lleve ese conocimiento a mi cultura aprenda también de eso que yo acabo de aprender y no vuelva a suceder en siguientes generaciones, por lo menos. Entonces, básicamente, nosotros vamos a pensar que el pensamiento es funcional, es decir, tiene la función, ¿cuál función? Resolver problemas, es activo, tiene una raíz en la acción orientada a una meta, es decir, el pensamiento en abstracto no sucede, el pensamiento siempre eh, tiene una finalidad. En ese sentido, si decimos, no pienses en monos, por ejemplo, por más que quieras, vas a seguir pensando en monos por un buen tiempo. De ahí entonces que esta
mm, meta muchas veces es una meta que está fuera de nuestro control en algunas ocasiones. Y, digamos, nuestra labor, nuestra tarea es un poco ayudar a que vuelva a estar en el control de la persona, que no pierda, digamos, ese control, que la meta pueda estar definida por sí mismo y pueda entender por qué está pensando y para qué lo está haciendo. En ese sentido, la resolución de problemas va a tener de manera casi que implícita o asociada unas metas que son prácticas e interpersonales, dirigidas deliberadamente, ojalá fuera de forma consciente o racional, pero no necesariamente. Por tanto, es un proceso intencional que implica improvisaciones flexibles, que siempre va a estar orientado a metas desde escribir algo hasta comer. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a comer? Mm, Casi que cualquier cosa donde nos queramos meter, podemos ir con nuestro pensamiento. Por tanto, la resolución de problemas siempre va a resaltar la naturaleza activa de nuestro pensamiento. Va a considerar entonces el pensamiento como un proceso activo de conocimiento, donde básicamente nosotros en vez, digamos, de, de pensar en eh, que estamos acumulando memoria, pues información, recuerdos, habilidades, cosas así. Realmente la invitación es no tanto como nosotros resolvemos problemas para como acumular, digamos, información, sino que realmente es un proceso mucho más flexible y abierto. Porque el objetivo del proceso cognitivo no es producir pensamientos, ideas, sino guiar nuestra acción inteligente, interpersonal y práctica. Una aproximación que esté centrada en el proceso de resolución de problemas implica que le demos prácticamente preponderancia a todos los intentos que tienen las personas para negociar el curso de la vida, es decir, para poder entender un poco por qué la vida transcurre de la forma en que transcurre, para que puedan mejorar un poco su vida, los problemas que enfrentan. Algunos enfrentamos problemas como qué voy a comer mañana, otros cómo escribo este ensayo, otros cómo le pido permiso a, etcétera. Entonces, distintas metas implican distintas acciones de pensamiento. Por tanto, considerar el pensamiento como una resolución de problemas, vamos a tener en cuenta entonces los procesos mentales integrados en esa resolución de problemas. Casi siempre los procesos de resolución de problemas, o más bien los procesos mentales que integran esa resolución de problemas, se han estudiado de manera aislada. La memoria, la planificación, la categorización son aspectos que hacen parte de la resolución de problemas. Pero sí es importante que nosotros lo tomemos como un aspecto mm, único, casi que uniforme. Es decir, separamos los procesos simplemente para entenderlos, pero en realidad suceden como una sola situación, como un solo fenómeno. Por ejemplo, utilizar determinadas tecnologías como escribir, calcular, cómo lograr metas interpersonales, por ejemplo, cómo alcanzar algunas metas, cómo comunicarse con éxito. Todo ese tipo de aspectos son aspectos que realmente están determinados de forma social, es decir, ¿para qué hacemos el ensayo? ¿Para qué queremos comunicarnos con éxito? Principalmente porque es importante para nuestra comunidad.
para los valores que me han inculcado en mi familia, por ejemplo. Entonces, a veces hacer una distinción entre procesos cognitivos, afectivos y sociales es realmente algo poco preciso, porque va a considerar el pensamiento como un intento de determinar medios inteligentes para alcanzar metas, pero las metas que se proponen los humanos siempre van a implicar otras personas y sentimientos van a estar implicados. Por tanto, separar el pensamiento, o vamos a simplificarlo, separar la cognición y la emoción, eh, digamos que nuestro pensamiento puede cambiar rápidamente. Entonces hoy podemos pensar que hoy soy bueno y mañana soy malo, que esta persona me cae bien o que mañana me cae mal. Pero las emociones tienen una latencia más demorada, el cambio es más demorado. Es decir, yo puedo pensar que este hombre no me conviene, pero mi emoción continúa siendo favorable. Posteriormente cambiará, sí, pero tomará un poco más de tiempo. Entonces, pensar, sentir y actuar están integrados en la resolución de problemas, que es lo que mencionábamos hace un momento. No los podemos separar. No podemos separar los procesos cognitivos de los procesos de resolución de problemas. No podemos separar la emoción de la cognición. No podemos separar la acción de la emoción del pensamiento. Vygotsky, por ejemplo, en 1987, menciona que el pensamiento no nace de otros pensamientos. El pensamiento tiene sus orígenes en la esfera motivacional de la conciencia. Una esfera que incluye nuestras inclinaciones y necesidades, intereses e impulsos, y nuestro afecto y emoción. La tendencia afectiva y volitiva, es decir, la voluntad, la conciencia, se sitúa detrás del pensamiento. Solo aquí encontramos la respuesta al porqué final en el análisis del pensamiento. Esto es de Vygotsky, la página es la 282 y queremos aquí simplemente como advertir que en pleno siglo XX ya se esbozaba una idea de cómo estudiar el pensamiento, estudiar la mente, era estudiar tanto la emoción al mismo tiempo como la cognición. El concepto de intersubjetividad entre las personas tiene que ver principalmente con el intercambio que se va a dar a nivel social, cognitivo y emocional. Es decir, siempre que nos relacionamos con los demás, hay un intercambio. Y ese intercambio le vamos a llamar intersubjetividad. Es decir, que el desarrollo, digamos, acelerándolo un poco, diríamos que proviene del intercambio, de la intersubjetividad, lo que Vygotsky denominará lo interpsíquico, pero está bien que lo denominemos intersubjetividad. ¿Qué hacemos con ese intercambio? ¿Qué queda con ese intercambio? Lo que yo puedo hacer ya sin tu ayuda. Después de hacer ese intercambio, tú te nutres, yo me nutro. Y ahí entonces hablamos de mi habilidad, de lo que quedó, del resto, del resultado. Entonces, lo que nosotros vamos a asumir tiene que ver principalmente con este aspecto del intercambio social, el intercambio entre pares, porque es de esta manera como vamos a poder comprender un poco mejor cómo se desarrolla la mente, no solamente la mente del niño, sino la mente del adulto. Estas raíces que tienen una fuerte profundidad social, fuerte marco social. En ese sentido, cómo
las personas se adaptan de manera inteligente a los problemas cotidianos. Digamos que es interesante de poder notar de cómo los niños resuelven sus problemas cotidianos y cómo a partir de este aprendizaje desarrollan nuevas habilidades y cómo en ese intercambio surgen nuevas destrezas. Entonces, es importante también que nosotros hablemos del desarrollo como una transformación cualitativa y cuantitativa que principalmente permite abordar de forma eficaz o un poco más eficaz la cotidianidad, cualquier problema de la cotidianidad. Para poder resolver esos problemas de la cotidianidad, o utilizar los recursos y los apoyos que le aporten las personas con quienes interactúa y las prácticas culturales de las que proviene. Por tanto, el desarrollo infantil es apropiarse de los instrumentos y las habilidades intelectuales o de las habilidades emocionales, de las habilidades cognitivas de la comunidad cultural que rodea al niño. Por eso es importante considerar el papel de las instituciones formales de la sociedad, es decir, la escuela, es decir, la iglesia, es decir, el parque, y las interacciones informales también de sus miembros como aspectos centrales del proceso de desarrollo cognitivo. Cuando hablamos del parque, nos referimos a programas oficiales de desarrollo, es decir, no sé si ustedes conocen, hay parques donde se desarrollan programas formales, es decir, de X hora fútbol, de X hora música, etcétera. Y cuando no hay esta formalidad y se da la informalidad, el parque es un escenario también de intercambio social interesante. Así las cosas, nuestra familia, el colegio, la universidad, son elementos formales de formación importante, que son aspectos clave en el desarrollo cognitivo, porque la cultura ha evolucionado cuando la persona o el conjunto de personas, generación tras generación, van actualizando, van reformando sus costumbres y estas instituciones principalmente mejoran su habilidad para satisfacer nuestras necesidades. Somos la generación más cómoda que ha existido. Ah, digamos que solo nos tenemos que preocupar por no morir de hambre, ¿no? Por poder comer. Por tanto, la dirección o el rumbo que va a tomar el desarrollo está determinado por algunas dotaciones, digamos, algunos recursos específicos y algunos también universales que son propios de la característica humana, es decir, nuestra genética, nuestra biología, el hecho de que tengamos un lóbulo frontal, o sea, todo lo que hablábamos en el módulo anterior, pero a nivel cultural también. Es decir, nuestra herencia cultural, el hecho de que yo haya nacido en esta cultura, con estas técnicas, en esta cultura, con estas comunidades, con comodidades, pues me va a permitir a mí otras estrategias, ocuparme de otros problemas distintos a los de mi época, de hace 100 años, 200 años. Por tanto, esta, esta forma, digamos, de ir actualizándonos implicaría que todos compartimos unas características universales por nuestra herencia biológica y cultural. Como especie, todos tenemos en común. Por ejemplo, dos piernas, comunicarnos a través del lenguaje, a nivel de la infancia, pues ser indefensos un poco, vulnerables, dependemos altamente de los demás para poder sobrevivir, organizarnos siempre en grupos, la capacidad que tenemos para inventar herramientas, pero al mismo tiempo, también cada uno de nosotros
acorde con nuestras circunstancias físicas e interpersonales, por ejemplo, mi fuerza, mi entorno familiar, los medios que dispongo para vivir, la familiaridad que yo puedo tener con alguna lengua en particular, pues va a tener unas direcciones distintas. Por eso es clave también que muchas veces el desarrollo cronológico no se corresponde con este desarrollo psicológico. La segunda idea que tenemos allí, que si bien insistimos, a veces la dejamos pasar por alto y tenemos la idea del desarrollo por etapas. Tiene tal edad, entonces debe tener tal habilidad. Y lo que debemos de entender aquí es que eso implicaría un desarrollo homogéneo que iría en contravía, digamos, de la idea que estamos planteando acá, de el desarrollo social determinado un poco por la calidad de esa nicho social en el que se proviene. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, comprender el desarrollo es necesario que tengamos en cuenta la semejanza cultural y biológica que subyace a cada uno de los individuos y grupos que vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, nuestra ontogenia, es decir, nuestra propia historia, qué hacemos con lo que heredamos, qué hacemos con nuestra herencia biológica, qué hacemos con lo que nos dicen nuestros profesores, lo que leímos en un libro, lo que escuchamos por el barrio, en el colegio, en la universidad, donde sea. ¿Qué hacemos con eso? Es lo que determina también nuestras principales diferencias. También es importante recordar que si bien existe una amplia variabilidad en términos de que vamos cambiando a lo largo de la vida, es decir, es un desarrollo para toda la vida, también es importante considerar que cada problema a lo que nosotros nos estamos abordando a pensar, debemos también considerar que nuestra comprensión de un problema, el conocimiento que tenemos de un problema, cambia de forma permanente. Es decir, comprendemos algo y si seguimos pensando sobre eso, podemos cambiar nuestra perspectiva, podemos ser flexibles al respecto de nuestra perspectiva. Entonces, por ejemplo, con Vygotsky, el desarrollo ontogenético como el microgenético, es decir, el que se da, el que estábamos hablando hace un momento, como el cambio que se da de forma eh, minuciosa, en minutos podemos cambiar de idea, siempre están inmersos en todos los procesos de desarrollo, en los cambios sociales y de nuestra especie. Por ejemplo, nuestra vida evoluciona con el desarrollo cultural y esto se da siempre acorde con el momento histórico en el que nos encontramos. Es decir, una de las axiomas, digamos, de Vygotsky, que a mí me ha parecido una de las más fuertes, tiene que ver con la idea de que cuando la cultura sobrepasó el desarrollo biológico, prácticamente limitó o puso un límite al desarrollo biológico. Es decir, cuando inventamos, desarrollamos una memoria externa como un cuaderno, la escritura, una USB, nuestro celular, nuestra biología a nivel de memoria se va a ver limitada. No es necesario, digamos, contar con una fuente biológica para la memoria, debido a que hemos desarrollado una técnica para almacenar, digamos, esa función cognitiva como tal. Entonces, por eso eh, siempre es importante pensar en el desarrollo como un aspecto
multidireccional, es decir, que no va en una sola dirección. Por lo tanto, pensar como una escalera, es decir, como aquí inicia y aquí termina. Digamos que es un esquema, una representación equivocada de lo que sería el desarrollo. Más bien, digamos, lo que deberíamos de pensar es un poco como en Spider-Man, como en la red, más bien un desarrollo que lo que le pasa a una ébora de la araña le sucede a la red en general, que hay bifurcaciones, que se encuentran diferentes habilidades y se entrecruzan. Entonces podemos hablar de desarrollos cognitivos, emocionales, afectivos, sociales, de todo tipo, inclusive al de preparar la sopa. Ese, esa línea de desarrollo puede tener distintas bifurcaciones. Ah, por ejemplo, el ramen, el sancocho, por ejemplo. ¿Y de qué dependerá? Que yo ramen o sancocho, ¿vale? Pues crecí en qué cultura, ¿no? Eh, qué intereses tengo o qué intereses tiene mi familia también. Yo puedo ser colombiano y el interés es que aprenda comida internacional. Y eso está también bien. Entonces el desarrollo va a avanzar siempre en direcciones variadas y eso pues, tiene importantes semejanzas y diferencias con las metas que una comunidad determine, porque pues, quizás en el mundo entero todos tenemos o queremos una misma meta, pero puede que al interior de nuestra propia comunidad, nuestra familia, nuestra Valle del Cauca, etcétera, pues las metas pueden variar un poco también. Por tanto, definir si una persona ha progresado o no ha progresado, que es una de las preguntas clave que nos vamos a hacer, tiene que ver con definir, de acuerdo con la meta local, en relación con el desarrollo en dominios específicos y determinados, si sí o si no ha mejorado. Es decir, que el progreso depende del grado de desarrollo que yo tenga, depende del problema que estoy abordando en el campo en el que lo estoy desarrollando y de mi contexto particular, tanto cultural como biológico. Por tanto, siempre, digamos, la, el interés como tal es pensar o dejar de pensar en etapas y empezar a pensar en el interés que puede tener el contexto y la cultura en determinado problema, en determinada meta que se ha definido para ser resuelta. Por tanto, la destreza que cada comunidad valora es la meta local del desarrollo. La práctica social que apoya el desarrollo del niño debe estar relacionada entonces con esa meta local, con esos valores y con esas actividades que la comunidad considera importante. Y, y esto tiene importantes implicaciones, porque una meta o una costumbre de una sociedad puede ser pues, más adaptativa o más sencilla de resolver de una cultura a otra. Por tanto, si un niño está adaptado, si un niño ha avanzado, no puede hacerse de forma general, sino que debe hacerse dentro del sistema de valores que ha definido la cultura o esa comunidad particular. Entonces, por ejemplo, mm, si, si no se ha valorado en este grupo el éxito académico, eh, ¿por qué yo debería volverlo una meta, un problema a resolver para el niño el éxito académico? Cuando
no es importante o no ha sido importante para esta familia o para esta comunidad en particular. Entonces, la dirección del desarrollo, la meta, digamos, con la que yo voy a valorar si ha mejorado o no ha mejorado, pues en últimas nos permite un poco definirlo desde un contexto social, principalmente, y entenderlo desde ese lugar. Mm, prácticamente, pues la vida, vivir, tiene que ver entonces con el proceso de existir. Es decir, el desarrollo es inherente. Si estoy vivo, voy a ir en una dirección. Si estoy vivo, voy a estar cambiando. Entonces, asumir, digamos, el desarrollo en términos de metas y de direcciones, digamos que es un proceso continuo y constante. Ahora, ¿cómo vamos a, digamos, a entender un poco la mente que está en desarrollo, la mente en desarrollo? Vamos a tomarlo principalmente desde la escuela histórico-cultural, es decir, vamos a enfatizar en el contexto social del desarrollo cognitivo desde una perspectiva sociohistórica de Vygotsky, de Leontiev y de Luria, porque principalmente estas, digamos, teorías nos hablan acerca de la variabilidad humana que se da en distintas culturas y periodos históricos. Por ejemplo, mm, el uso, digamos, de instrumentos para pensar es proporcionado por la cultura y esta proporción que da la cultura va a determinar el pensamiento individual, es decir, el acceso, la oportunidad, digamos, al uso de instrumentos, determina también la calidad, digamos, de este pensamiento individual. Entonces, prácticamente la teoría sociohistórica nos ofrece una unión entre el proceso individual, social e histórico o cultural. En este sentido, por ejemplo, Vygotsky identifica dos características interconectadas de la actividad humana. La primera es la estructura similar a una herramienta instrumental y su inclusión en un sistema de interrelación con otras personas. Esas características definen la naturaleza de los procesos psíquicos humanos. Por ejemplo, la herramienta mediatiza la actividad y de este modo conecta a los humanos no solo con el mundo de los objetos, sino también con otras personas. Por ello, la actividad de los humanos asimila la experiencia del género humano. Esto lo que significa es que el proceso mental del humano, sus funciones psíquicas superiores, adquieren estructura necesariamente debido a los medios moldeados sociohistóricamente. Es decir, que a lo que a mí me dijeron que le prestara atención, mi atención se formará. Si a mí no me dicen a qué prestarle atención, mi atención no se formará, no tendrá un foco claro de formación. Entonces, principalmente, estos métodos transmitidos por otros, estos medios y métodos necesarios para llevar a cabo el proceso de pensamiento van a partir principalmente de un modelo externo que toma la forma de una acción o de un discurso externo. En otras palabras, los procesos psicológicos superiores, exclusivos de los humanos, pueden ser adquiridos únicamente mediante la interacción con otros, es decir, a través de procesos interpsíquicos que solo más tarde el individuo podrá llevar a cabo independientemente. Esto está también en Leontiev, 1981, en la página 55 y 56. Entonces,
principalmente lo que queremos como delimitar es que existe una importancia que hay en la mente que existe en la sociedad. O sea, la mente como tal, o el concepto, digamos, de mente, es gracias a que existe una sociedad. Es una mente en sociedad. Este es un concepto que plantea Vygotsky en el 78, 1978. Por tanto, el desarrollo cognitivo es una actividad sociocultural, o depende, o está enmarcada en la actividad sociocultural. Desde la perspectiva sociohistórica, entonces, el análisis no es del individuo y sus propiedades, sino de la actividad sociocultural y sus procesos. Por lo que la participación activa de las personas en costumbres que son establecidas socialmente prácticamente sería nuestro objeto de estudio. Es decir, que cuando pensamos en características psicológicas del niño en la etapa escolar, debemos de pensar principalmente en qué es lo que hace el niño ahí en la escuela, observar principalmente, y qué costumbre se está dando desde esa interacción. Y esa interacción proviene de la escuela, se aprendió en la escuela, o proviene de la familia. ¿De dónde proviene como tal ese proceso? Por tanto, apropiarse de los conceptos que se van a abordar, pues principalmente es pensar en pues, la teoría Vygotskiana, en donde la participación infantil en la actividad cultural con la guía de compañeros que son más capaces, pues va a permitir la interiorización de instrumentos que sirvan para pensar, que sirvan para que podamos resolver los problemas de una forma más capaz, más madura, que implica entonces una práctica más eficiente, por decirlo así. Por tanto, esta mejoría gracias a la participación de otro más experto, que sería como una creación cultural de una generación, es decir, tú naces y no tienes que inventarte el lenguaje, tú te encuentras con un lenguaje ya desarrollado. Esta creación cultural, pues, canalizará mi experiencia de la generación en la que nazco. Ahí entonces aprenderé un poco a identificar, bueno, qué experiencia es importante hacer asimilada. Podemos pensar esto también en términos de años de escolarización. Es decir, tenemos tanta experiencia cultural acumulada que pasamos mucho tiempo en la escuela. Al menos 13 años, por lo menos, pasamos en la escuela. Entonces, el desarrollo individual va a estar mediatizado por la interacción con otras personas que están más hábiles en la utilización de instrumentos culturales, de habilidades culturales. Pues, por ejemplo, el lenguaje es un instrumento cultural. Alguien que es más hábil que yo me enseña a hablar, me corrige, me retroalimenta y finalmente yo lo puedo hacer. Luego yo puedo crear un idioma si quiero, como es el caso de Tolkien y El Señor de los Anillos. O puedo aprender un segundo idioma, un tercer idioma y enseñar a otros esos idiomas. Vygotsky aporta el concepto de zona de desarrollo próximo, donde el desarrollo infantil evoluciona gracias a la participación del niño en actividades ligeramente distantes de su competencia, es decir, una zona de desarrollo próxima, con la ayuda de un adulto más capaz o de un niño más hábil. Vygotsky propone que los procesos cognitivos aparecen primero en el plano social. Por tanto, los procesos compartidos son interiorizados, transformados y se constituyen luego en un plano individual.
De este modo, entonces, la zona de desarrollo próximo es una región dinámica, sensible al aprendizaje de destrezas propias de la cultura en que el niño se desarrolla, participando en la resolución de problemas junto a otros miembros de su grupo cultural que tienen una experiencia mucho mayor. En la zona de desarrollo próximo, la cultura y la cognición se crean mutuamente. Por tanto, el niño y sus compañeros se apropian en la interacción constante entre ellos, de una manera de comprender basada en el esfuerzo de aplicar los instrumentos de la cultura. Algunos lo manejarán con diferentes grados de habilidad, pero finalmente en ese intercambio se puede resolver el problema. La cultura en sí misma no es estática, sino que está configurada a partir de esfuerzos de las personas. Todas ellas trabajan juntas, adaptan los instrumentos que fueron aportados por sus predecesores y durante este proceso van a crear unos nuevos instrumentos. Las interacciones en las zonas de desarrollo próximo van a ser motores de desarrollo y de cultura, son esbozos, son puertas, son ventanas al desarrollo y la cultura, porque permiten al niño participar, permiten al niño que en actividades que serían imposibles de realizar estando solo, pueda con la práctica, el acompañamiento de otros miembros nuevos de la cultura, apropiarse. Por tanto, el concepto de zona de desarrollo próximo permite hablar de la interrelación entre papeles que desempeña el niño, el cuidador y otro compañero, por ejemplo. La relevancia que tiene la interacción social, implícita y distante como explícita y cara a cara en situaciones de participación guiada, es decir, de intersubjetividad. Por tanto, el rápido desarrollo del niño hacia formas más hábiles en la participación de la sociedad va a permitir una participación guiada del niño de una forma mucho más prácticamente natural, o sea, rutinaria, tácita, tranquila, en el curso de unas actividades culturales. Por tanto, el niño observa y participa con otras personas en costumbres que son culturalmente establecidas. En ese orden de ideas, prácticamente el desempeño del niño es un activo constructor de su desarrollo. Y este desarrollo esculpe su cognición y mutuamente esculpe la cultura. Esta relación cultura-cognición vamos a desarrollarla mucho más a profundidad. Pero ya nos vamos dando un poco matizos de lo que podemos ir buscando. Uno, nosotros hacemos parte de esta interacción, nosotros hacemos parte de esta zona de desarrollo próximo. De ahí que pensemos en que lo que encontramos en una evaluación es un nivel de desarrollo, pero eso no significa que termine siendo ese nivel, sino que podemos ajustar las interacciones culturales, los instrumentos culturales de los que dispone el niño y permitir ajustarlos, crear nuevos para que el desempeño sea mucho mejor. Por tanto, la idea de Vygotsky como tal es una idea donde considera el lenguaje como un instrumento muy importante para el pensamiento, porque principalmente estas funciones cognitivas se fomentan en la escuela y se desarrollan gracias al intercambio que se da, y ese intercambio que se da, pues se da gracias al lenguaje. Por tanto, es importante entender cómo algunas ideas también provienen justificadas
por las condiciones de la época. Por ejemplo, Vygotsky habla o le da tanta preponderancia al lenguaje por el proceso del país en el que se encontraba, es decir, la necesidad de una alfabetización. Es importante la alfabetización, por tanto, mencionar el lenguaje como un recurso de instrumento cultural, de apropiación, de intercambio, de intersubjetividad. Tiene sentido, digamos, por esas razones de la necesidad de alfabetización. Ahora, actualmente, también podemos pensar en que eh, cuando leemos, cuando escribimos, el lenguaje oral aparece, o sea, escuchamos nuestra voz. No importa si es en lectura silenciosa, escuchamos nuestra voz. De entonces que el lenguaje y el pensamiento estén íntimamente relacionados. Pero sí hay que saber que, pues, en la época de Vygotsky, la alfabetización era un aspecto que quizá lo llevaba a ponerle tanto acento al lenguaje. Por tanto, sí, el lenguaje es un poderoso instrumento del que pues, los seres humanos como tal podemos comunicarnos con él. Pero realmente también existe una comunicación que es no verbal, que va también a cumplir un aspecto clave, digamos, dentro del desarrollo del ser humano, y esto conlleva entonces a que pensemos siempre en que algunos de los aspectos mm, cómodos, por decirlo así, sería fijarnos en lo que el niño dice. Pero también es importante fijarnos en lo que no dice, es decir, en su lenguaje no verbal. Porque el ser se expresa más que nada en este lenguaje no verbal, las posibilidades que tiene el ser humano y el niño para ser lo que quiera ser. Entonces, a veces escuchamos en el lenguaje una idea, pero eso no significa que esa idea tenga eco en el cuerpo. En su lenguaje no verbal no viene acompañada esta idea, no se ve esta idea. Esto nos puede dar mayor eh, claridad respecto a qué tan coherente es lo que se dice y lo que se hace, lo que se piensa, lo que se siente. Esto que hablábamos de no podemos separarlo. A veces en la escuela, a veces las familias, a veces la comunidad enseña a separarlo. Entonces, aprender un poco a que la vida va acorde con el niño y nosotros debemos aprender desde el niño a entender un poco cuáles son los valores que está atribuyendo. Vamos a continuar en un siguiente video. Y este espacio vamos a irnos un poco más por el aspecto del desarrollo de la cognición social como una puerta de entrada a la comprensión de la evolución de la mente humana.